La última vez que el Señor nos estaba hablando aquí, digamos, para nosotros, los que estamos en Santiago y en Lima, estuvimos hablando acerca del amor y específicamente acerca del amor ágape, ¿no? Que es el amor de Dios. Y el amor, como está en Gálatas 5:22, es, como decir, el primer componente del fruto del Espíritu. Porque ahí en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿no? Dominio propio o templanza en algunas versiones. Eh, y claro, esa primera componente, la base de todo, es ese amor ágape, que como dijimos en su momento, es un amor que viene de Dios, es producido por el Espíritu Santo y es el que nos capacita a amar a nuestros enemigos, ¿verdad? A hacer todo lo que el Señor nos manda a hacer y que a nosotros como seres humanos nos parece simplemente imposible, irracional. Entonces, bueno, ya eso lo discutimos hace 4 o 5 domingos y hoy vamos a ver otra componente de este fruto del Espíritu porque es necesario que nosotros entendamos en detalle a qué se refiere y qué falta para que este fruto esté completo en mí. Si falta más de ese amor ágape en mí, bueno, pidámoslo, pidamos más amor, ¿verdad? Del Señor, obviamente, no amor mío, no un amor humano, no un amor fileo, sino un amor sobrenatural, un amor que produce la presencia del Espíritu Santo o la presencia de Dios en nosotros. Y ahora vamos a ver otro componente que es el gozo. ¿Qué es el gozo? Bueno, el gozo, en el griego jará, es la alegría del Espíritu, dice, producida por el Espíritu Santo. Fíjense, es la alegría del Espíritu, no es la alegría emocional, porque a veces indistintamente se maneja la palabra alegría por gozo en nuestro léxico, digamos, y la Biblia separa la alegría del gozo. Y bueno, de hecho, ¿cómo se llama? El diccionario de la Real Academia Española tiene todas estas acepciones y también tiene una que es casi bíblica, y digo casi porque dice que es la alegría del ánimo. Ánimo significa alma, viene de la palabra alma, en realidad viene de la palabra ánima. Ánimo viene de la palabra ánima y ánima significa soplo en el griego, perdón, en el griego no, en el latín. Entonces, tiene que ver con el alma, o ellos lo llaman como una alegría almática. Pero la Biblia es más profundo que esto y maneja la palabra gozo. Tiene dos acepciones, gozo como alegría, pero también, porque es otra palabra la que se usa, sobre todo en el hebreo, pero en el griego también hay dos palabras, pero la que nos interesa a nosotros, la que viene como fruto del Espíritu, es la palabra jará, que significa gozo, que es una alegría que se produce en el espíritu, no es en lo emocional. Y la produce justamente el Espíritu Santo. Entonces, es un estado emocional profundo que es independiente de las circunstancias. Es decir, se puede estar pasando por dificultades o haber tenido alguna pérdida, lo que nos hace estar emocionalmente tristes, pero podemos tener gozo al mismo tiempo. Yo he experimentado este tipo de cosas, ¿no? En pérdidas, por ejemplo, de trabajo, ¿verdad? Yo he podido experimentar en carne propia la aflicción de la pérdida, pero al mismo tiempo el gozo que es producido por el Espíritu. De hecho, una vez un jefe, cuando me estaba yendo en mi último día de trabajo, me dice, bueno, no te entiendo, tú deberías estar afligido, triste, molesto por último, pero no te veo así, te veo tranquilo. Y yo le dije, bueno, es que lo que pasa es que no me acuerdo bien lo que le dije, pero fue algo así como que dentro de mí
se produce, ¿verdad? Otro estado, otra emoción, porque estaba seguro de lo que Dios iba a hacer conmigo o estaba confiando en Dios, algo así le dije. Él obviamente se quedó perplejo exactamente y no sabía, no sabía ni qué decirme, de hecho no me dijo más y me dejó hasta ahí nomás, ¿no? No entendió nada, por supuesto. Pero lo que sí nosotros sabemos es que el gozo bíblico, es producido por el Espíritu Santo, quien me hace entender que el Señor tiene el control y que las cosas pasan en su voluntad, que puedo confiar en Él y que tengo mi esperanza asegurada. Eso es en realidad la esencia, la base. Entonces, cuando nosotros estamos entristecidos o amargados, ¿no? Como muchas veces lo hemos estado, ¿verdad? Desde siempre, desde que existimos, digamos. Y no puedo tener gozo en mi corazón, es porque yo algo está rompiendo, y soy cristiano de paso, ¿no? O digo serlo, entonces hay una mm, ruptura, ¿no? Hay una falta de continuidad, por decirlo de alguna manera, entre el Espíritu Santo y mi pensamiento, donde yo no he logrado someter realmente mis pensamientos a la voluntad de Dios, sino que estoy ensimismado, siempre fijándome en los puntos negros, ¿verdad? Siempre fijándome en las carencias, en lo que me hicieron, victimizándose, pensando que yo tengo la razón. O sea, es una mezcla de soberbia, es una mezcla de orgullo, una suerte de mezcla donde mis pensamientos prevalecen sobre la palabra de Dios misma. Yo por mucho tiempo también estuve así, esto yo también lo he experimentado, donde yo cuando yo no he experimentado el gozo del Señor, ha sido porque yo creo que lo que yo pienso es lo correcto, incluso por encima de la palabra de Dios, que en ese entonces me parece fantasiosa, utópica, irrealizable, como sea, fantasía. Por lo tanto, no la creo. Entonces el gozo se ve interrumpido, porque eso es como que venga alguien, ¿verdad? O yo voy donde alguien y esa persona me dice algo y yo no le creo. Entonces, y se lo hago saber, no te creo. Entonces la otra persona me va a seguir hablando. Por supuesto que no, me va a decir, bueno, entonces váyase de acá, ¿qué hace acá, verdad? O sea, si no me crea ya usted. Y se va y no me va a prestar más atención, porque no creí. Aquí es algo parecido, aquí es donde yo acallo al Espíritu, acallo la voz de Dios, y entonces pongo idolátricamente mi ego, mis pensamientos, por encima de la autoridad máxima que es Dios. Y por supuesto, dudo de la voluntad de Dios, dudo de su poder, dudo de su misericordia, y por lo tanto mi esperanza no está asegurada, sino que depende de las circunstancias y depende de mis propios pensamientos. ¿Cómo se puede sentir gozo de esa manera? No se puede sentir gozo de esa manera. ¿Cuándo se ve reflejado? Se ve reflejado, lo digo por experiencia propia nuevamente, ¿verdad? Cuando yo hago mis planes a mi gusto, ¿verdad? A mi pinta, los hago y los desarrollo sin involucrar a Dios, sin presentarle mi agenda, donde Él es el que tiene derecho incluso a desbaratarla por completo y reagendar. Pero cuando yo no doy holgura a eso, sino que me aferro a mi propia idea, me aferro a mi soberbia y por lo tanto no dejo que haya cambios, cuando ocurran los cambios, porque Dios de todas maneras va a hacer su voluntad, lo que Él quiere, o sea, de todas maneras, independientemente de mí, porque yo no soy más grande, ni más fuerte, ni mayor que Él, entonces viene la frustración, el enojo, la tristeza, y en algunos casos, que no es mi experiencia porque no estaría aquí, el suicidio.
¿no? Porque muchos llegan al suicidio justamente porque no encuentran esperanza, porque no encuentran razón de ser, porque no han puesto sus ojos en el Señor, sino que ponen sus ojos en sus propios corazones. Y esto es una máxima, o sea, eh, cuando nosotros estamos ofuscados, cuando nosotros estamos molestos por algo, nosotros estamos cometiendo un pecado de idolatría, porque no estamos poniendo nuestros ojos en el Señor, sino estamos poniendo nuestros ojos en nuestras emociones, en las circunstancias, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, pero no en el Señor. Y en ese momento estamos poniendo en primer lugar todas estas cosas antes que al Señor. Pero cuando yo tengo gozo, a mí se me puede venir el techo de la casa abajo, se puede incendiar, ¿verdad? Mi hogar, mi auto, me pueden echar del trabajo, me puede ir pésimo laboralmente hablando, económicamente hablando, pero hay algo adentro que me dice que, o sea, que me hace sentir seguro, que algo viene, que algo el Señor está haciendo. Y eso hace que yo vea las cosas diferentes, hace que vea las cosas de otra manera. Y entiendo que esto está pasando porque Dios así lo ha querido para mostrarme y enseñarme algo que hasta ahora yo no he aprendido. Y si siento ese gozo es porque además yo estoy confiando en que eso es así y mi esperanza está asegurada en Él. Espero haber sido claro con esto, porque esto es fundamental para empezar a autoevaluarnos cómo estoy parado frente a este gozo. Porque si yo no siento gozo alguno, nada, cero, entonces tengo que evaluar desde lo más profundo, que es, ¿realmente yo seré salvo? Real, o sea, porque esa es la base. Porque el gozo es producido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a nosotros a vivir dentro de nosotros cuando nosotros hemos nacido de nuevo y hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es decir, que yo he aceptado obedecerle, yo he aceptado hacer lo que me dice, yo he aceptado congregarme, discipularme y obedecer a su palabra. Sujetarme a mi autoridad espiritual también. Porque esa autoridad espiritual, que es tu pastor, tu discipulador, tiene una autoridad que no tiene otro, ni el jefe, ni el psicólogo, ni el médico, ni nadie, porque es una autoridad que viene directa de Dios. Eso no quiere decir ahora que los pastores y los discipuladores son la representación de Dios en la tierra. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí tienen una autoridad a la cual tú debes someterte, sujetarte, cuando ésta sea bíblica. Si no es bíblico lo que te dice, porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces no tienes que hacer caso a eso. Pero si es bíblico, entonces, querido hermano que me escuchas, entonces hay un deber de sujetarse y de someterse. Obviamente que el discipulador ni el pastor van a estar supervisando a ver si obedeciste o no, si te sujetaste o no a la palabra de Dios. Este es un asunto tuyo con el Señor. Y cuando nosotros enseñamos, cumplimos con el deber sagrado de decir lo que el Señor nos dice a través de su palabra y demostrártelo abiertamente, aquí a versículo abierto, ¿verdad? Porque no vaya a ser que de repente yo esté malinterpretando y tú me digas, ya, perdón, pastor, pero es que aquí, mire, esta coma, ¿verdad? En esta palabra, entonces le cambia el sentido de la frase, no es como usted lo dice, sino es de esta manera. Ah, maravilloso, ahí me equivoqué, fue un error mío, gramatical, no lo entendía, digamos, correctamente, lo que sea, y se reenfoca. Eso puede pasar, pero el tema es que para lo que está claro y explícito, no es un sometimiento al pastor o al líder del grupo o lo que sea,
sino es un sometimiento a la palabra de Dios en el fondo. No importa quién lo diga. No importa si tiene 5 años o si tiene 105. No importa si es hombre, si es mujer. No importa incluso si es cristiano o no lo es, porque Dios puede usar incluso un burro para hablar. Lo que importa es la palabra. Si esa palabra corresponde a lo que dice la Biblia, entonces yo obedezco. Si no, no obedezco. Esta es la máxima. Entonces vamos a ir viendo un poquito más en el fondo qué es este gozo. Y dice en 2 Corintios 7:4, por ejemplo, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Fíjense. Aquí está hablando Pablo en la segunda carta a la iglesia en Corinto, que él sobreabunda de gozo. O sea, hay una alegría profunda que viene del Espíritu, que es máxima en este caso, porque sobreabunda, es más que abundar, pero lo extraño es que dice en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros problemas. Entonces es ahí donde empieza la contradicción y donde gente no cristiana lee esto y dice esto es contradictorio, porque esto no es lógico. Claro, porque lo leen con la lógica humana y la lógica humana es pisoteada en la Biblia, pisoteada, como una estampida la pisotea y no queda nada, y por eso es que la Biblia dice, mismo Pablo lo dice, que la palabra, los que no son de Cristo no la pueden entender, es locura, no la pueden, no tienen la capacidad de entenderla, aunque sean grandes letrados, ¿verdad? Premio Nobel y todo lo que tú quieras, porque esto es algo espiritual. Entonces aquí lo raro es que Pablo dice que sobreabunda de gozo en todas las tribulaciones, en todos los problemas. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo el gozo es independiente, como dijimos en la primera lámina, independiente de las circunstancias. Pablo está seguro de que puede confiar en el Señor. Está seguro de que está seguro de que puede confiar en el Señor. Entonces, vamos a seguir viendo. Por ejemplo, en Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjate lo que dice el Señor a través de la carta a los Hebreos. Dice que ustedes se compadecieron incluso de los presos. De los presos se compadecieron y sufrieron el despojo de sus bienes. Es decir, llegó el gobierno de turno y los despojó de sus casas, los despojó de sus vacas, de sus reses, de sus ovejas. Los dejaron en la calle, solo con ropa tal vez, ¿verdad? Sin nada más. Hubo, ¿cómo se dice eso? Hubo ¿cómo es el término legal? Una expropiación, fue una especie de allanamiento, ¿verdad? De expropiación donde los embargaron. Es un embargo, esa es la palabra. Sufrieron el embargo de sus bienes, pero esos bienes, dice acá, ellos tenían la esperanza de que tienen una herencia mejor en el cielo. O sea, perdieron sus cosas, pero fíjate que sufrieron con gozo. ¿Cómo es eso? Justamente, pues, sufrieron con gozo. Son cosas que no dependen, como dije, de las circunstancias, sino que dependen del Espíritu Santo. Estas personas sí sufrieron, pero tenían gozo. ¿Y cómo lo tenían? Aquí explica, el autor de Hebreos lo dice, porque ustedes saben, entienden que tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Una mejor y perdurable
herencia en los cielos. Ellos tienen una esperanza segura en Dios. Ah, pastor, eso quiere decir que yo me tengo que dejar quitar. No, no, no quiere decir eso. Pero si tienes que pasar por circunstancias adversas, que todos las pasamos, pérdida de la salud, pérdida del empleo, pérdida de los bienes materiales, pérdida financiera, todo tipo de pérdida, todo tipo de adversidad, digamos, tú puedes verlo de dos puntos de vista, ¿verdad? Se te va la vida en esta pérdida, se te puede ir la vida, o puedes estar, sí, lo sufriste, ¿verdad? Estás obviamente lamentándote por eso, pero en el fondo tienes gozo porque sabes que el Señor cuida de ti, porque sabes que tienes una herencia mucho más grande en el cielo. Entonces son dos formas diferentes de verlo, ¿no? Hay gente que todavía se sigue lamentando, por ejemplo, por su vida pasada, porque es que todo tiempo pasado fue mejor. Si yo fuera niño otra vez, ¿verdad? ¿Cómo quisiera yo que las cosas volvieran a como era hace, no sé, 20 o 30 años, o 40 o 50, no sé, ¿no? Ojalá las cosas no hubieran cambiado, entonces estoy siempre retrocediendo. Bueno, eso significa que esa persona no está en el gozo, digamos, sino que está en la carne, derechamente en la carne, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ya se cambiaron de país y siempre están añorando, ¿verdad? No, que mi país, incluso en la iglesia, o sea, hemos tenido acá muchas personas eh, que han venido, que han venido recién a Chile, que están acá, pero no se despegan de sus iglesias ni de su país, o sea, no dan vuelta a la página. Al no dar vuelta a la página, se anclan al pasado y son infelices. Y me quiero ir de Chile, no me gusta Perú, no me gusta Colombia, no me gusta Venezuela, no me gusta Estados Unidos, no me gusta nada, porque yo quiero es mi país, mi país, mi país, ¿no? Entonces hay una idolatría al país, hay un ancla al pasado, no hay gozo. Y estoy hablando de cristianos, porque eso yo me lo espero de alguien que no sea cristiano, es perfectamente entendible, pero de un cristiano no es tan entendible a menos que sea un recién nacido de nuevo o tenga poco tiempo, todavía no haya entendido estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, ya las personas que incluso habían venido a esta iglesia decían ser incluso hasta líderes en su iglesia de donde venían y tenían 20 y 30 años sirviendo al Señor. Entonces, son cosas que a mí me dejaban absorto, si se quiere, o sea, que es lo que está pasando. En el fondo siguen siendo niños, ¿no? Y se han convertido en profesionales de la palabra, pero no son maduros en realidad, espiritualmente hablando. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en dónde Dios nos puso. Ah, porque esa es otra. Si a mí el Señor me movió de un lado a otro, si me cambió de trabajo, si me cambió de país, si me cambió de ciudad, y yo me quejo, es que esto no lo soporto, es que no aguanto, es que el clima, es que la gente, es que no sé qué, yo estoy en pecado desde el punto de vista que no estoy conforme con lo que el Señor hizo conmigo y me quejo. Eso es como cuando tú le das un plato de comida, ¿verdad? A tu hijo, que lo hiciste, o a tu hija, ¿verdad? Que lo hiciste con todo amor y cariño, procurando su bienestar, y lo primero que hace es, ¡puah! No me gusta esta porquería, por ejemplo, así de fuerte. No, no me gusta esto. ¿Qué es lo que me diste? Entonces, claro, obviamente eh, ofende, ofende, primeramente ofende. Es una grosería, es una falta de respeto, ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurre cuando yo estoy quejándome que porque el Señor hizo aquí, pero porque yo, Señor, porque es como si fuera un castigo, y no es un castigo. El Señor está procurando tu bien, está procurando incluso que le sirvas. Pero a veces la gente incluso se cierra a servir, no, porque yo aquí no tengo las comodidades, que yo aquí yo no me siento a gusto, porque lo que sea,
todas las excusas, ¿verdad? Y se deja de lado lo que el Señor ha procurado para nosotros, con amor, con ternura, con misericordia. Entonces, yo mismo repruebo el examen. Es como que vaya al examen, ¿verdad? Y solo pongo mi nombre y entrego la hoja. Y ni siquiera hago el esfuerzo de pensar. Entonces, no hay gozo. No hay gratitud. Acuérdate que el gozo es una alegría profunda, espiritual. O sea, por poner solamente un contexto, ¿no? Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínate, sumo gozo, no suma tristeza, ni una lloradera absoluta cuando pasen por diversas pruebas. Es todo lo contrario, sumo gozo. Señor, gloria a Dios, porque algo me estás enseñando, algo quieres de mí, me estás haciendo caminar por el camino que tú quieres que yo vaya. No me gusta, pero es necesario. No me gusta esta comida. Mi mamá o mi papá me sirve, ¿verdad? Por poner el ejemplo entre el padre y nosotros. Viene mi papá, mi mamá y me sirven un plato de comida. No me gusta lo que me sirvió, pero gracias, papá. Gracias, mamá, ¿verdad? Y me lo como con una actitud de gratitud, aunque no me sepa bien, porque sé que procura mi bien, mi bienestar, y me lo como. Entonces, con gratitud. Aquí es igual. Yo debo tener sumo gozo cuando me hallen diversas pruebas. Perdí el trabajo, perdí un familiar, perdí algo, las circunstancias me son adversas. Señor, tú sabes por qué estás tratando conmigo, algo quieres de mí. Gracias, Señor, aleluya, porque algo estás sacando, algo me estás mostrando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esto va jugando, ¿verdad? Va formándome para que después yo sea del fruto que el Señor quiere que yo dé. Sigo acá en 2 Crónicas 7:10, por ejemplo. Dice, y a los 23 días del mes séptimo envió el pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho con David y a Salomón, había hecho a David, perdón, y a Salomón y a su pueblo Israel. Este es el relato cuando después, justo después que Salomón consagra el templo. Entonces, bueno, ocurrió esto en el día 23 del séptimo mes, que dice que envió Salomón al pueblo a sus hogares y ellos estaban alegres y gozosos. Y aquí fíjense que la Biblia hace una diferencia entre gozo y alegría, aunque comúnmente se utilicen como sinónimos. Pero aquí hay una diferencia. Alegres y gozosos, porque sí había una alegría emocional, pero también había un gozo interno, una alegría espiritual. De corazón, dice, lo que quiere decir que era sincera, no era algo fingido, ¿no? Justamente por lo que Dios había hecho a David y a Salomón y al propio pueblo. Después, ¿qué produce el gozo en el ser humano? En general, por ser un estado emocional del espíritu, este se refleja emocionalmente con el sentimiento más parecido, que en este caso es la alegría. Normalmente uno lo puede asociar a la alegría porque el gozo es una alegría, pero espiritual. Y cuando aflora el gozo, lo hace con la emoción que va de la mano, que en este caso es la alegría, que es un sentimiento. La alegría es un sentimiento, ¿verdad? Que puede ser producido por las circunstancias. La alegría normalmente es algo puntual, son por circunstancias, pero también puede ser producida por el gozo como un reflejo del gozo. Vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que produce, ¿no? En 2 Crónicas 30:21 dice, y así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová.
Entonces, una de las características de una persona gozosa es que glorifica a Dios y lo alaba. Una persona que tiene gozo en su corazón glorifica a Dios y lo alaba. Yo muchas veces he visto en las iglesias en general, y en este inclusive, que en las alabanzas mucha gente no alaba, no canta. No, pastor, es que yo tengo voz como de buitre herido, entonces no canto. No, no importa que cantes como buitre herido. Lo que importa es que tú alabes al Señor. Si tú sientes gozo, o sea, mejor dicho, sentir gozo es errado. Si tienes gozo en tu corazón, en tu espíritu, una de las características de este gozo es que se refleja en glorificar a Dios y en cantarle, alabándole. Es una característica. Y el gozo está enumerado como el segundo componente del fruto del Espíritu. Va de la mano con el amor ágape. Porque el ágape va produciendo estas cosas. La base es el ágape, el amor, ¿verdad? Porque Dios es amor y Él entra en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y produce todas estas cosas dentro de nosotros. Y se manifiestan, porque tiene que manifestarse. Porque tú no puedes poner una lámpara debajo de la mesa, por ejemplo, sino que la pones arriba para que ilumine la habitación. Tú no tienes los bombillos de tu casa en los cajones de tu cómoda, ¿verdad? En los cajones de tu escritorio, sino que los tienes arriba en el techo para que ilumine toda la habitación. Entonces, igual, la luz del Señor no se puede esconder. Yo no la puedo esconder. Yo no puedo ser un cristiano genuino y estar escondiendo, ¿verdad? Tratando de reflejar algo que no soy, sino que le doy rienda suelta a lo que soy más bien, a lo que soy ahora. No, que antes eras un amargado, bueno, y todavía te la pasas molesto, aunque ya no tanto. Bueno, ahí se está reflejando que ya no tanto, que el Señor está haciendo cambios. Sí, pero falta todavía. ¿Por qué te fijas en lo que falta? ¿Por qué no te fijas y te enfocas en lo que has avanzado y te enfocas en adelante? Por eso es que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, no en mi pasado, no en lo que me falta, no en los puntos negros, sino en Jesús. Entonces yo tampoco tengo que andar viéndole, ¿verdad?, cuánto ha avanzado el hermano y comparándome, porque no es sano eso. Yo debo compararme con Jesús. Porque incluso la Biblia dice, el siervo del vecino, si cae, cae para el Señor, y si queda en pie, para el Señor queda en pie. Entonces, ¿qué ando yo volteando para el lado? Entonces, yo necesito enfocarme en el Señor. Y si yo tengo dificultades para amar a mi prójimo, para amarme a mí mismo, si yo todavía tengo la cabeza llena de preocupaciones, de cosas de trabajo, de cómo hago, ¿verdad?, para el día siguiente, para hacer más plata, entonces yo tengo que reevaluar mi vida entera, mi espiritualidad y decir, oiga, yo de verdad, eh, soy cristiano de verdad. Y si estoy seguro que lo soy, entonces yo tengo que reconocer mi pecado de idolatría. Eso sería una egolatría. Y decirle, Señor, te pido perdón por mi egolatría. Por favor, reina tú en mi vida, en mis pensamientos, en mi corazón. Y empezar a negarme a mí mismo, mis propios pensamientos, y tratar de contrastarlos con lo que dice la palabra de Dios. Y así voy a poder ir avanzando. De lo contrario, el pecado bloquea mi crecimiento espiritual y no puedo avanzar más. Porque cuando yo llego a un nivel de obediencia, ¿verdad? Nazco de nuevo y empiezo a obedecer. Antes no me congregaba, ahora me congrego. Antes no me discipulaba, ahora me discipulo. Antes no, qué sé yo, ¿verdad? No,
Antes robaba y ahora no robo, ¿no? Pero pasa el tiempo y sigo en lo mismo y no hay progreso y mi nivel de obediencia se estancó. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa normalmente es que hay pecados que bloquean mi crecimiento, porque el pecado bloquea el crecimiento. Pueden ser pecados ocultos, pueden ser pecados que tú no has confesado, pueden ser pecados que no te has dado cuenta incluso que son pecados, porque no vas constantemente a la presencia de Dios a ser confrontado. Entonces hay una serie de elementos, estos y otros muchos más en realidad, que pueden bloquear tu crecimiento espiritual. Una de las cosas que parece que no bloquea, pero sí bloquea, es por ejemplo el estar yendo, o mejor dicho, escuchando palabra de Dios de todos lados. Cuando yo voy a una iglesia, voy a la otra, escucho en YouTube a 5 predicadores diferentes, y asisto a la iglesia, escucho a mi pastor, ¿verdad? Pero también me gusta escuchar al otro y al otro y al otro. Después yo voy a tener una ensalada en la cabeza porque tengo un problema. No todos los pastores predican o predicamos igual de la misma manera, sino cada uno conforme a la visión que Dios les dio. Y si al bautista te dice que el bautismo es esencial para la salvación, porque hay un versículo que dice que el que naciere de nuevo y fuere bautizado, ese será salvo, pero después conoces a otro que te dice que no necesariamente es así y que están errados los otros, y con los bautistas aprendes que los dones del Espíritu Santo ya no existen más, pero con los pentecostales escuchaste que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes y que todavía hay apóstoles y que no fueron los 512, pero los otros lo niegan. Entonces tú vas a tener una cantidad de dudas en la cabeza que lo único que van a hacer es estancarte en tu crecimiento espiritual. Eso estanca también. Por eso es que tú debes escuchar palabra de una sola fuente. Si es aquí, es aquí. Si es en otro lado, es en otro lado. Pero así es. Y debes tomar una decisión al respecto. Eso lo he dicho siempre. Ha sido así. Entonces, porque me he dado cuenta que la gente se estanca. Así que esto es parte del gozo. Esto es parte de manifestar lo que Dios está haciendo contigo. Pero para eso no necesitas estancarte, sino necesitas proseguir. En Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras, o sea, vayan y coman grasita, ¿no? Carne a la parrilla con grasita, bien rico, y beban vino dulce, además, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Esta es otra cosa que produce el gozo. Cuando alguien ha pasado por circunstancias tristes, como la pérdida de un ser querido, la pérdida del empleo, puede sentir tristeza, pero si al mismo tiempo se goza en el Señor, este gozo puede revertir la tristeza y convertir el ánimo en alegría a pesar de las circunstancias. Y dentro de lo que produce el gozo es fortaleza. Fíjate que el gozo es de Jehová, no es nuestro. No es mi alegría, es el gozo producido por el Espíritu Santo. Y es mi fortaleza, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en carne propia he experimentado pérdida del empleo, pero estoy seguro de que algo viene para mí, porque el Señor no me va a dejar así para siempre? Eso que me da esperanza, me da ánimo, y las fuerzas vuelven a mí para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, estas cosas son así. Mira, a nivel ministerial también ocurre. Pastores que dicen, ya, ¿cuántos pastoreas tú? No, yo pastoreo a 5. Y el otro te dice, bueno, yo tengo a 350 en mi iglesia.
entonces yo soy mejor pastor que tú. Tú eres un pastor, ¿verdad?, de YouTube. Eres un pastor, un pastorcillo, porque así o sea, no me lo han dicho con esas palabras, pero a mí me han dicho cosas así. No así tan evidente como, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Entonces me han criticado porque, claro, yo comienzo con poquitas, normalmente ha sido así. En Venezuela también éramos poquitos, ¿verdad? Llegamos hasta los 12, 15 y el Señor me sacó de Venezuela, establecí la iglesia por 11 años, o por más, no me acuerdo ahorita. Puse al pastor Celso, lo entrené casi 4 años como pastor, lo puse allí y bueno, y la iglesia ha venido creciendo, ¿no? Poco a poco. Ahora estoy haciendo lo mismo acá. Entonces, la gente critica muchas veces por criticar. Pero esa crítica no, muchas veces emocionalmente te afecta y hace que tú decaigas y reevalúes si de verdad tú eres lo que creíste que el Señor te dijo. Y la verdad es que mi fortaleza la he encontrado en el Señor nuevamente cuando digo, no, esto es lo que el Señor quiere. No importa si a 5, no importa si a 2, no importa si a 1, no importa si a 5,000, yo seguiré predicando la palabra del Señor. Y a mí me ha tocado comenzar servicios, hace tiempo que no, pero me ha tocado comenzar servicios sin que nadie haya llegado, solamente mi familia. Pero de otros hermanos sin que nadie haya llegado. Y yo he comenzado con el servicio. Y yo siempre he dicho, si tengo que predicarle a las piedras, les predico, pero yo seguiré predicando. Entonces, porque la fortaleza viene de ahí, de estar seguro, de que estoy seguro, ¿para qué me llamó el Señor? Esa es mi fuerza. Ahí consigo mi fortaleza, mi identidad y lo que hago. Entonces la crítica queda de lado y no la miro más porque Dios dice otra cosa. Entonces es importante. El gozo no es poca cosa, queridos. Tiene todo este efecto en nosotros. Ahora, ¿dónde conseguimos o dónde encontramos el verdadero gozo? Salmos 16:11, por ejemplo, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces, es en la presencia de Dios donde yo consigo plenitud de gozo. O sea, mucho gozo, está pleno, lleno de gozo. Ahí consigo porque el gozo viene de Él. En el Salmo 51, del 11 al 13 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea que el saberme salvo me trae gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esto es importante, transversal, medular. Por eso es que yo decía al principio, necesito ser salvo como base de todo esto. Si yo no he sido capaz, a pesar del tiempo ya, no sé, 2 años, 3 años, y esto es nuevo, esto no lo he podido experimentar, entonces yo debería reevaluar mi salvación incluso. Entonces, vuélveme el gozo de tu salvación. Y dice, cuando eso ocurra, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, es decir, predicaré. Predicaré y se van a convertir a ti. ¿Por qué? Porque el gozo que hay en mí al enseñar la palabra de Dios se transmite, se nota la pasión, el denuedo con el que se habla, se nota y se transmite. Entonces es necesario el gozo. Yo no puedo ir a evangelizar, por ejemplo, amargado, fastidiado. Uy, qué fastidio, ahora me toca, ¿verdad? ¿Para qué me comprometí? Estoy cansado. Hoy, no sé, por decirte, el sábado quisiera descansar, pero no, tengo que estar parado en esta esquina
o tengo que ir a casa de fulano o de mengano a hablarle, pero tengo tantas cosas que hacer y tengo que trabajar o salgo del trabajo, ¿verdad? Y entonces me voy a una esquina donde ya yo le dije al pastor que iba a ir, pero pucha que estoy agotado, que quisiera irme a la casa, listo. ¿Quién se va a convertir así? No estás convencido ni tú mismo. Pero el gozo, cuando vas con gozo, vas sabiendo que tienes un propósito en la vida, que Dios te eligió para eso, entonces la cosa cambia. Por eso es que es importante reevaluar qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Estoy haciendo, por ejemplo, solamente para cumplir, para que el pastor vea que estoy haciendo algo, porque está dentro de mi checklist, dentro de mi lista de chequeo, ¿verdad? Y tiene, o porque tiene que ser así, porque la Biblia dice y me ordena, pero el gozo también es importante. Pablo en algún punto dice que él está haciendo el trabajo de predicación, ¿verdad? Pero lo tiene que hacer con gozo y con ánimo y de buena gana. De lo contrario, no iba a tener ninguna recompensa. O sea que el buen ánimo, el gozo, es importante para poder hacer la obra del Señor. Una persona que está siempre amargada, que no da pie con bola, cabizbaja, quejándose, mal agradecida, no puede hacer nada dentro de la iglesia. Primero tiene que comenzar por ella misma, hacer algo por sí misma. Si no, no puede salir de las cuatro paredes, necesita estar internada en la clínica todavía. Entonces es importante, el gozo es muy importante, queridos, no es cualquier cosa. Después en Eclesiastés 2, versículo 26, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés fue escrito por Salomón. Tengamos en cuenta que esto fue escrito por el hombre más sabio que ha pisado la tierra, sacando a Jesucristo, obviamente. Este es el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. No habrá otro tan sabio, ni lo ha habido. Y él dice, o sea, el Espíritu Santo a través de él dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Ciencia es conocimiento, ¿ya? Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. Acuérdense que la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento, porque la sabiduría es el saber qué hacer con ese conocimiento. Parte de eso es la sabiduría, digamos desde el punto de vista humano. Pero bíblicamente hablando, la sabiduría es el temor a Dios, saber que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer y que todo tiene una consecuencia. Entonces yo obedezco al Señor y ahí empiezo a ser sabio, que es diferente al conocimiento, pero lo necesito y se complementan. Porque ¿cómo puedo obedecer a alguien si no conozco lo que dice? O si no entiendo lo que dice. Y por supuesto, gozo, gozo. Cuando comenzamos a agradar al Señor, Él nos da gozo y eso nos permite soportar todo lo que Él nos pone en el camino. Todo lo que nos trae aflicción, como dije al principio. Viene la aflicción, pero tengo gozo. Y ese gozo hace que yo siga adelante, me da la fuerza, me reenfoca, me centra nuevamente. Gozo. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cumplido quiere decir completado, llenado. Las respuestas de Dios a nuestras oraciones tienen el objetivo de que nuestro gozo se complemente, se complete, se llene. Ese gozo, esa alegría profunda, se aumenta cuando yo oro y las cosas ocurren, ¿no?
Eso es importante. Orar y ver que el Señor responde. Ahora, pero para eso tengo que saber qué orar, porque la Biblia también dice que yo no recibo nada porque no sé cómo orar, porque pido solamente para mi deleite. Yo tengo que orar conforme a la voluntad de Dios y entonces las cosas empiezan a ocurrir. Entonces hay que entender qué es lo que tengo que orar. Tengo que aprender a orar. Pero mi gozo se complementa cuando yo sé que estoy orando en la voluntad de Dios y ocurren las cosas, se complementa mi gozo. Y esto es importante también. Mira, Jesús, esto son palabras de Jesús y él está diciendo eso. Es importante que el gozo de ustedes sea completado, llenado, ¿no? Después, en Hechos 5, del 40 al 42, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Es decir, les metieron una paliza a los apóstoles por andar predicando. En el 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, de Jesús. ¿Y qué hicieron después? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ya, ¿cómo es esto entonces, pastor? Acá veo dos cosas. Primero, no obedecieron a las autoridades porque les prohibieron a que hablasen en el nombre de Jesús y no les importó la paliza que recibieron. Ellos salieron y hablaban todos los días públicamente en el templo y por las casas, enseñando y predicando a Jesucristo. Entonces no obedecieron, son unos desobedientes a las leyes. Bueno, querido, sí y no. Porque, ¿qué es más importante? ¿Respetar las leyes humanas o respetar las leyes de Dios? Obviamente que las leyes de Dios están por encima de las leyes humanas. Y toda ley que contradiga a la Biblia, a la ley de Dios, no tiene ninguna validez para nosotros inmediatamente. Ninguna. No importa quién lo haya dicho. El presidente, el rey, el más grande del planeta, el que tú quieras, no interesa. Si está contraria a la palabra de Dios, eso queda en bla bla y las palabras se las lleva el viento. No, pero es que está en el diario oficial, lo sacaron, es una ley. Papelitos tampoco tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Ningún papelito, ninguna palabra. La palabra de Dios es nuestra autoridad máxima por encima de cualquier cosa. Y si Dios me manda a predicar, aunque prohíban predicar, yo sigo predicando. Porque para eso fui llamado. Ah, que te van a meter preso, que te van a matar, que te van a torturar, entonces que vengan y me busquen. Es así de sencillo, queridos. No, entonces, claro, después, no, pero ¿cómo puede ser? Y la familia y los hijos, el Señor se encargará. Porque tú qué crees, si a mí me matan o yo me muero, ¿verdad? Por cualquier circunstancia, ¿Dios no se va a encargar de mi familia? ¿O la va a dejar al abandono? Entonces, ¿dónde está mi confianza? ¿En qué estoy pensando? ¿En cuestiones racionales, humanas? ¿O estoy confiando en el Señor? Estas son cosas que yo me tengo que preguntar derechamente para saber qué estoy haciendo. La otra cosa, pastor, que no veo bien acá, ¿cómo es esto de que ellos les dieron una paliza y salieron gozosos de haber recibido la paliza? Bueno, porque ellos recibieron la paliza no por portarse mal, sino recibieron la paliza por predicar, por obedecer a la palabra. Pero muchas veces nosotros nos detenemos o nos paramos, ¿verdad?, de predicar, nos abstenemos de predicar la palabra solamente porque pensamos, uy, pero ¿qué van a pensar de mí? A mí nadie, aquí en este país, nadie me va a dar una paliza por predicar. Pero muchas veces yo, por ejemplo, no, a mí en realidad me pasa muy poco, ¿eh? Pero sí me ha pasado también, que me he abstenido de predicar o de enseñarle algo a alguien porque digo o he pensado que va a pensar de mí o se van a burlar de mí. Sí me ha pasado.
Hoy en día hago caso omiso a eso y voy y predico a quien tengo que predicarle. Y le predico derecho, nada de andar dándole, no, que primero me voy a hacer amigo, que después entonces poco a poco, no, de frente. Yo voy de frente. Si no, pregúntale a nuestro hermano Nehemías qué fue lo que le dije cuando estábamos en la oficina en Pares y Álvarez. Yo no me fui con rodeos ni esperé ser gran amigo de él. Ahora, obviamente que dentro de las cosas que hice o que he hecho en realidad, hablar la palabra del Señor, digamos, sabiendo que es Dios el que me está diciendo habla. Pero la afrenta que yo pueda recibir por causa de la palabra de Dios debería ser para mí una, digamos, un motivo de gozo porque se está cumpliendo en mí, en mi propia carne, la palabra. Se está cumpliendo lo que el Señor dice. Y es más, es una autentificación, por decirlo de alguna manera, de que soy realmente su hijo. Y de que hago lo que Él dice que haga y que estoy recibiendo del mundo lo que Él dice que voy a recibir. Gloria al Señor. Se cumple perfecto. Entonces, necesito pensar en estos términos. El gozo del Señor es irracional para el ser humano, queridos. Pero por eso es contrario cuando nos protegemos y no queremos levantar sospechas de que somos cristianos. Entonces hay que darle nomás. Después ya vamos a terminar en Hechos 20, del 20-24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, fíjate, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, no hago caso de nada, ni siquiera estimo preciosa mi propia vida, sino que entrego mi vida. Si me tienen que golpearme, que me golpeen, si me tienen que meter preso, que me metan preso. Lo importante es acabar mi carrera con gozo. Por eso es que, como decía antes, un cristiano amargado tiene un problema. No ha caído en cuenta ni de la misericordia de Dios, ni de su poder, ni de su amor, pues sigue siendo dominado por sus propios pensamientos, esclavizado a ellos. Debe entregar su mente a Cristo y rechazar todo pensamiento contrario a su palabra. Es importante terminar la carrera con gozo, queridos, con gozo. Finalmente, en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es, o sea, la justicia de Dios, la paz y el gozo son tres frutos de varios más que revelan que una persona es realmente salva. También el estar gozosos es un mandamiento, como lo dice en 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Porque cuando yo estoy gozoso, yo estoy en comunión con Dios. Porque como dije, es una alegría que me produce el Espíritu. Entonces yo estoy permanentemente en la presencia de Dios, confiando y sintiendo en mi corazón, ¿verdad? Cerca a la boca del estómago, muchas veces me pasa que hay algo que viene, me da una esperanza, me da una expectativa, me da fuerza para seguir. Sé que estoy en lo correcto, sigo adelante, no importa qué. El gozo hace todo eso en nosotros, amados. Así que oremos, ¿verdad? Para que ese gozo realmente se pueda sentir, ustedes lo puedan experimentar, porque es un estado, no es una emoción, no es un sentimiento, es un estado que se refleja emocionalmente, pero es un estado espiritual. O por decirlo de alguna forma, es un estado emocional espiritual. Así que oremos para que este gozo pueda ser experimentado de esta misma manera.